Informe de participación y rendimiento en aula internacional. Primero debemos descargar la información de la plataforma. Para ello entraremos en nuestro curso y en el menú izquierdo seleccionamos Calificaciones. A la derecha nos aparecerán las calificaciones. A continuación nos desplazamos hacia abajo por el menú izquierdo y en el menú de Administración seleccionamos Usuario, Exportar, Hoja de cálculo Excel. Nos aparecerá un listado de actividades. En la parte superior aparece grupos visibles, todos los participantes. Aquí podemos seleccionar si queremos elegir solo los de un único curso, como ocurre en C1, que pueden ser del C1.1, C1.2 o C1.3, o incluso de una única aula. Si nos desplazamos hacia abajo, podemos desmarcar las actividades de una sola vez para pasar a seleccionar las que nos interesa. Las actividades aparecen ordenadas por evaluables en primer lugar, un resumen de la categoría evaluable, no evaluables en segundo lugar, por eso empieza por la 1 en este caso, un resumen de la categoría no evaluable y a continuación un resumen de las dos categorías. Solo nos interesa elegir la información de las actividades. En mi caso voy a seleccionar actividades evaluables de la unidad 1 hasta las que tengo datos ahora mismo y actividades no evaluables. Pasamos a la parte inferior nuevamente y pulsamos Descargar. Ya tenemos nuestro Excel a nuestra disposición para poder trabajar en él. Al abrir el archivo Excel en nuestro ordenador, lo primero que debemos hacer es habilitar edición. En las 3 primeras columnas, o mejor dicho, en las 5 primeras columnas, he eliminado la información privada para que nadie tenga acceso. Vosotros tendréis la Excel con el nombre y las aulas de vuestro alumnado. Seleccionamos la primera línea y habilitamos la casilla para que pueda verse el texto completo. Ahora podemos eliminar algunas columnas como la D de ciudad, cuya información no necesitamos, y también la última columna que no nos aporta información. A continuación debemos cambiar algunos datos, ya que necesitamos que todas las celdas de calificaciones tengan una numeración. El tipo de resultados que nos puede aparecer en la tabla será normalmente numérico. El guión significará que no se ha hecho la actividad, pero en algunas aparece la palabra apto o a revisar. Todas las casillas deben contener números, por lo que vamos a seleccionar todas las casillas que contienen calificaciones. En mi caso es hasta aquí. Y le damos a buscar. También se puede hacer con la tecla Control B. Seleccionamos reemplazar y reemplazamos los guiones por un 0, ya que no han hecho la actividad. Reemplazar todos. Las actividades en las que ponga apto las reemplazamos por el número 100. Y las actividades en las que ponga a revisar las vamos a reemplazar por el número 50. Todas las calificaciones de actividades tienen que ser de 0 a 100. Para conseguir que todos los ceros se queden a la derecha, vamos a volver a seleccionar todo y elegimos el formato de número. Aquí podemos quitar los decimales fácilmente, clicando 2 veces. Ya tenemos nuestras calificaciones adaptadas. Para añadir la formulación abrimos el archivo Excel que acompaña a este tutorial y debemos seleccionar las casillas en amarillo: actividades propuestas, actividades no completadas, participación en porcentaje, participación en rango rendimiento
en porcentaje y rendimiento en rango, más la primera casilla de cada columna. Copiamos estas casillas, estas celdas, y las pegamos en nuestro archivo Excel. A continuación pegamos la información de las celdas que hemos copiado en nuestro Excel. Evidentemente, las fórmulas no coinciden con nuestros datos, pero todo tiene solución. Tendremos que sustituir en la formulación de cada celda lo necesario para que coincida con nuestra tabla. Vamos a revisar las fórmulas de las 6 casillas. Empezamos por actividades propuestas. Vemos que aparece contar y desde la almohadilla hasta el fin de la exclamación es lo que debemos cambiar. Lo marcamos, lo seleccionamos y añadimos las casillas que tiene que contar. Nos ponemos al finalizar la fórmula, siempre en la barra de arriba, nunca en la celda, y pulsamos Enter. Ya vemos que cuenta 11 casillas, porque hay 11 celdas con resultados de actividades. Pasamos a la siguiente celda, actividades no completadas. Otra vez seleccionamos desde la almohadilla hasta la F, hasta el final de la exclamación, mantenemos este 0 y volvemos a seleccionar las mismas casillas. Nos ponemos al final de la fórmula y pulsamos Enter. Como veis, se ha marcado el número 3 porque había 3 actividades sin realizar por el primer alumno. Vamos con la siguiente celda, es el porcentaje de participación. Lo único que hace es hacer una regla de 3 para ver que las actividades realizadas son un 72% en este caso. ¿En qué consiste la fórmula? La fórmula resta la casilla, la celda de la columna P menos la celda de la columna Q, como podemos comprobar. P menos Q lo multiplica por 100 y lo divide entre el número de actividades totales, que es otra vez la casilla P de la columna P. Esta fórmula se ha actualizado automáticamente, así que no tenemos que hacer nada más. Nos vamos a la siguiente celda, que es la participación en rango, es decir, si se considera alta, media o baja. Aquí la fórmula introducida va con respecto a la casilla de la columna R y simplemente se indica en la fórmula que será baja por debajo de 40, media por debajo de 70 y alta en el resto de los casos. No hay que corregir nada tampoco. Nos vamos a la celda donde se indica el rendimiento en porcentaje. Aquí tenemos que indicar las actividades que son evaluables. En este caso serían las que voy a marcar en rojo ahora mismo. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que las actividades estén salteadas. Es decir, que por ejemplo esta no lo fuera. Me gusta marcarlas de otro color para tenerlo en cuenta. Me voy a la casilla donde está la fórmula. Sustituyo todo el interior del paréntesis por las casillas que tiene que contar. Si pulso la tecla control, puedo saltar casillas tranquilamente y voy a seleccionar las que necesito. Me pongo al final de la fórmula y pulso Enter. Me da un porcentaje de un 54% porque aquí tiene en cuenta la calificación, no solo haber terminado la actividad. En la siguiente casilla también se ha establecido el rango de bajo, medio o alto, que se ha autocorregido porque va con respecto a la columna T en este caso. En un PDF adjunto habrá una pequeña explicación de cada una de las fórmulas. Ya podemos pasar la formulación a todas las celdas. Seleccionamos todas las casillas a la vez y podemos estirar, o en algunos casos funciona haciendo doble clic en la esquina inferior derecha. A continuación
para mejorar el acceso a la información, lo que podemos hacer es seleccionar todas las columnas para aplicar un filtro. Ordenamos primero por apellidos y ahora ordenamos por aula, de tal manera que cada profesor encontrará al alumnado de su aula por orden alfabético. Si además queremos acercar los datos a los nombres, porque ahora solo tenemos 11 actividades, pero podríamos tener muchas más, podemos seleccionar las columnas que queramos y ocultarlas. Así tendremos los datos mucho más cerquita y será mucho más fácil comprobar si están correctos. Y esto es todo. Muchas gracias.